Shabbat Shalom, Parashá Bejalotejá, Parashá Bejalotejá. Continuamos con esta serie de Shurim, de clases del rabino Menahem Leibach, ¿sí? Una disculpa, no había podido subir videos, cuestiones de salud, pero vamos a tomar ¿cómo se dice? El orden, ¿sí? Voy a subir ahorita Bejalotejá y la parashá de esta semana. Este shur sobre parashá Bejalotejá nos habla sobre el Sefer Bamidbar, sobre el libro de Bamidbar. Y una cosa que enseña Rabbi Menahem Leibach es que el Sefer Bamidbar es 3 libros en uno. Y nos hemos de preguntar, ¿cómo que 3 libros en uno? Y vamos a verlo, vamos a descubrirlo en esta clase. Y así como nosotros nos hacemos la pregunta, ¿3 libros en uno? Dice Rabbi Menahem Leibach que así se reclama a Hazal, a nuestros sabios de bendita memoria, con respecto al Sefer Bamidbar. Y que lo que es más, dice que, y podríamos decirlo así, y lo que es más raro es que uno de estos 3 libros que se encuentran dentro del Sefer Bamidbar contiene solo 2 pesukim, 2 versos. Y vamos a ver por qué, ¿no? Esta declaración se basa en el Tratado de Shabbat 116a, donde dice con respecto a los 2 pesukim de Vallejí bin Soa Jaarón, y el arca del pacto viajaba delante de ellos, que son versos que se recitan cuando se saca el Sefer Torah de su varón en la sinagoga, en la congregación, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el capítulo 10, versos 35 y 36, estos 2 versos. Pero para apreciar mejor el significado más profundo de esta declaración, pues vamos a analizar esa importante transición temática que tiene lugar en la Parashá Bejalotejá. Y como introducción, cualquiera que esté familiarizado con el Humash, cualquiera que estudie el Humash, o mínimo que lo lea, verá que el texto del Humash en el Sefer Torah real, o sea, en un rollo de la Torah, no contiene ningún símbolo de puntuación. De hecho, un Sefer Torah, un rollo de la Torah escrito en hebreo, no contiene signos de puntuación. Y no obstante, en la parte de la Parashá Bejalotejá se encuentra una excepción muy particular, porque estos 2 pesukim, ¿sí? El 35 y el 36, que se puede leer en un Humash como los conocemos los libros, que vienen divididos en capítulos y en versos. En un rollo de la Torah no está dividido en capítulos y en versos, pero lo que corresponde a esos 2 versos en un rollo de la Torah, tiene o están delimitados por 2 letras nun al revés, ¿sí? Que actúan como si fueran unos paréntesis y causan así que estos 2 versos, estos 2 pesukim, se destaquen entre los demás. Y solo por esa razón técnica podríamos suponer que estos 2 pesukim son especiales. Y en un intento por comprender la razón de este fenómeno, shur, en esta clase vamos a intentar analizar la importancia temática de estos 2 pesukim, ¿sí? Al considerar su ubicación en una posición muy central en el Sefer Bamidbar. Para apreciar la estructura interna del Sefer Bamidbar, primero debemos de considerar cuál debería haber sido su tema, o sea, cuál debería haber sido el tema del Sefer Bamidbar. Para hacerlo, hay que repasemos rápidamente los temas principales de los 3 libros anteriores, ¿sí? que hemos leído y que hemos estudiado, que es el Sefer Bereshit, el Sefer Shemot y el Sefer Vayikra, ¿sí? El Sefer Bereshit pues se centró primeramente los primeros capítulos en la creación, ¿sí? En la creación por parte del Eterno, y después se centra en la elección del Eterno de Abraham, ¿sí? Y de su descendencia para convertirla en su nación especial, ¿sí? El Sefer Shemot describe la redención de Dios de su nación de Egipto. Describe su posterior viaje a Har Sinaí para recibir la Torá, y describe la construcción del Mishkan, que es el símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos.
Y finalmente el Sefer Vayikra, en el Sefer Vayikra los Benei Israel reciben las leyes adicionales relacionadas tanto con el Mishkan como con la Kedushá en su tierra y en su vida diaria, ¿sí? Y en este punto los Benei Israel se supone que ya estaban listos para continuar su viaje desde Har Sinaí hasta entrar a Eretz Canaán, a la tierra prometida. Por lo tanto, el Sefer Bamidbar debería de haber sido, ¿sí? Debería de haber sido la historia de este viaje y de su herencia de la tierra de Canaán. Pero trágicamente en el Sefer Bamidbar estos objetivos nunca se alcanzan. Pero sin embargo, al considerar esas altas expectativas, se puede apreciar mejor ese contenido y esa estructura que tiene el Sefer Bamidbar. Por ejemplo, Sefer Bamidbar comienza describiendo cómo los Bene Israel se preparan para su viaje a Eretz Canaán, como organizando el ejército mientras establecen el Mishkan en el centro del campamento. Y aquí notamos cómo este tema, el de la preparación de los Bene Israel para este viaje, continúa a lo largo de la narración en los primeros 10 capítulos del Sefer Bamidbar, ¿sí? Y podemos ver en estos 10 capítulos, por ejemplo en el capítulo 1 y capítulo 2, vemos que el ejército ya está organizado y contado. En los capítulos 2 al 5 vemos o leemos sobre la colocación del Mishkan en el punto focal del campamento, en el centro del campamento. De ahí pasamos al capítulo 7, donde vemos que los Levim son designados para convertirse en los líderes espirituales del pueblo de Israel, ¿sí? Los mandatarios nacionales en el capítulo 7, los líderes participan de su consagración. Todos los líderes de las tribus participan en la consagración del Mishkan. Y en los capítulos 3 al 4 y el capítulo 8 vemos cómo los Levim son designados para convertirse en los líderes espirituales del pueblo. También en el capítulo 9 vemos cómo la nación ofrece Pesach Rishon y Pesach Sheni, ¿sí? El Pesach primero y el Pesach segundo. Y en el capítulo 10 pues se dan las instrucciones finales sobre cómo y cuándo viajar. Ahora, si nada hubiera salido mal, ¿sí?, habría sido precisamente en este punto, después del capítulo 10, en el Sefer Bamidbar, que los Bene Israel deberían de haber comenzado su viaje hacia Eretz Canaán, hacia la tierra prometida. Pero en cambio, los siguientes 16 capítulos, es decir, capítulos 1 al 26, se discute exactamente lo contrario, ¿sí? Es decir, cómo y por qué los Bene Israel no heredaron la tierra en esos momentos. En esos capítulos la Torá describe numerosos incidentes cuando los Bene Israel se rebelan ante Dios, o se rebelan contra Dios, y culmina con la decisión de Dios de no permitir que esa generación entre a la tierra de Canaán. Los últimos 10 capítulos del Sefer Bamidbar, que son del 27 al 36, discuten cómo la segunda generación se prepara para entrar a Eretz Canaán. Y aquí es donde vemos este análisis, tratamos de describir esos 3 libros estos 3 libros, y este análisis nos puede ayudar a apreciar la ubicación de los 2 pesukim, esos 2 pesukim que dicen Vayehi binsoa Aharón, y el arca se movía, ¿sí? Y ya que se encuentran en este cruce que divide el Sefer Bamidbar en 2 secciones, o sea, estos 2 versos son como el parteaguas entre los capítulos, primeros 10 capítulos que hablan sobre los Bene Israel cuando se estaban preparando, y los últimos capítulos, el 11 al 26, sobre el viaje real que se realiza. Y estos 2 últimos capítulos, del capítulo 10, Vayehi binsoa Aharón, es lo que forma la división entre estas 2 secciones. Ahora, con estos antecedentes podemos apreciar por qué Hazal, o sea, nuestros sabios de bendita memoria, eso significa Hazal, consideran al Sefer Bamidbar como 3 libros. Y dado que los 10 primeros capítulos hablan de la preparación para viajar, forman una sola unidad, o sea, una unidad completa, y pueden considerarse como un libro, ¿sí? Y de manera similar, los capítulos 11 al 36 también describen el fracaso de la primera generación, ¿sí? O sea, estos capítulos describen el fracaso de la primera generación y también forman una sola unidad completa, y por lo tanto también pueden considerarse un libro, ¿sí?
Y sin embargo, aunque estos dos pesukim de Vallejí, Binzoá, Aarón forman una división, un divisor, aún debemos de explicar por qué Hazal los consideran también como un libro. Y aquí podemos ver lo que pudo ser, ¿sí? Se podría sugerir que estos dos pesukim sirven como algo más que un amortiguador, como una división, como un divisor, ¿sí? A pesar de su brevedad, porque son dos versos, describen la manera ideal en la que los Bené Israel deberían de haber viajado, ¿sí? En ese trayecto hasta Eres Canaán para heredar esa tierra. Por ejemplo, si lo comparamos con Shemot 23, 20, 27, ahí se describe el plan original de Dios sobre cómo los Bené Israel iban a conquistar la tierra de Canaán, ¿sí? Para enfatizar lo que pudo haber sido, en contraste con lo que realmente sucedió, la Torah delimita intencionalmente estos dos pesukim con esas dos letras al revés. Y si es así, entonces los tres libros, entre comillas, los tres libros del Sefer Bamidbar serían: libro número 1, la preparación de los Bené Israel para su viaje, que abarca del capítulo 1 al capítulo 10, y este libro era seguido por dos versiones de ese viaje, ¿sí? El libro número 2, el ideal, que consta solamente de dos pesukim, de dos versos, lo que podría haber sido. Y libro número 3, que es el viaje real que falló, es decir, capítulos 11 al 36. Y se escucha muy revuelto todo esto. Y necesitamos leerlo 2 o 3 veces para entenderlo, ¿sí? Con ayuda de nuestro Humash a un lado. Yo les comparto el texto, todo de Shurim, y ustedes escúchenlo y analícenlo junto con su Humash y hagan sus anotaciones. Para acentuar la tragedia del libro número 3, que es del capítulo 11 al 26, la Torah primero presenta una visión de lo que podría haber sido en el libro número 2, o sea, los dos pesukim. La manera gloriosa en los que los Bené Israel podrían haber viajado si no hubieran pecado. ¿Qué salió mal? Y ahí surge esa pregunta: ¿qué salió mal? ¿Sí? ¿Qué causó que los Bené Israel pecaran en los incidentes que pecaran en los incidentes de los mitonenim, que fueron los revoltosos, ¿sí? los rebeldes, seguidores de Korah, que provocó que pecaran como mitabim, que fueron los quejosos, que se quejaban por falta de carne, y el pecado más conocido de todos y que siempre se analiza, los meraglim, los espías, ¿sí? Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, encuentran una pista en el pasú que precede inmediatamente a Vallejí, Binzoá, Aarón, ¿sí? Y que describe la salida de los Bené Israel de Har Sinaí. Y partieron del monte de Dios, dice. Y aquí el Midrash nos comenta, nos hace un relato sobre esto, ¿no? Y el pueblo partió del, ¿sí? Dice el Midrash en el tratado Tosafot Masejé Shabbat 116, dice: como un niño que sale de la escuela, ¿sí? Cuando ya terminan las clases, dice, huyendo. De la misma manera, los Bené Israel se escaparon de Har Sinaí durante 3 días, porque estudiaron demasiada Torah en el Har Sinaí, ¿sí? Y a todos nos pasó cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Terminaban las clases o se llegaban las vacaciones y todos salíamos corriendo y todos bien felices porque ya no íbamos a estudiar. Y este Midrash compara la estadía de los Bené Israel en el Har Sinaí con un año escolar, ¿sí? Y ahorita es bastante apropiado esta comparación, porque ya se acercan las vacaciones, en México ya se acercan las vacaciones de verano o primavera-verano, que salen los muchachos de la escuela y regresan hasta 1 o 2 meses, igual acá en Estados Unidos, salen y regresan después. Y aunque el pueblo de Israel estudió las leyes de Dios en el Har Sinaí, ¿sí? Parece que el espíritu de esas leyes no fue interiorizado. De hecho, la gente estaba ansiosa por dejar el Har Sinaí, por dejar Har Sinaí.
pero no estaban ansiosas por guardar las leyes de Dios en Eretz Canaán, ¿sí? Y así nos pasa a muchos de nosotros. Entramos ansiosos a estudiar Torah. Conocemos Torah y estamos ansiosos y leemos y leemos y leemos y vamos a la congregación y vamos para acá y escuchamos maestros y estamos ansiosos por estudiar y aprender, pero no estamos a veces ansiosos por aplicar lo aprendido. Y hablando técnicamente, pueden haber estado preparados, entre comillas, preparados para este viaje, pero definitivamente no estaban listos espiritualmente, ¿sí? No estaban listos espiritualmente. Y de esta manera el Midrash destaca la razón subyacente que condujo a estos pecados. Porque una vez que los Bnei Israel se fueron con la actitud equivocada, era inevitable que pecaran. ¿Y a quién se debe de culpar? Ciertamente, ante todo, al pueblo mismo. Igual nosotros no podemos pecar a nuestros maestros, no podemos pecar a los predicadores que nos enseñan, al Eterno, porque la culpa es de nosotros. ¿Sí? Y si seguimos la analogía de la escuela, de este Midrash, también deberíamos de considerar un poco la posibilidad de que la escuela también pueda compartir parte de la responsabilidad. Porque a medida que estudiemos el Sefer Bamidbar, vamos a ver cómo ciertos incidentes pueden incluso aludir a esa posibilidad, ¿sí? Sin embargo, la primera advertencia temprana es el agotamiento del maestro, que ya se encuentra en la Parashá Bejalotejá, ¿sí? Aquí, ¿quién era el maestro de esto, de estas clases que se le estaba dando a los Bnei Israel? Pues era Moshe Rabbeinu, ¿sí? Y aquí surge una pregunta que podríamos hacernos. ¿Ha tenido suficiente Moshe Rabbeinu en la dirección e instrucción del pueblo de Israel? Por ejemplo, comenzando con el capítulo 11, y en casi todos los incidentes cuando los Bnei Israel habían pecado en el Sefer Bamidbar, encontramos una creciente tensión entre Moshe Rabbeinu y la gente. No solo la gente se queja constantemente con Moshe sobre su situación en el capítulo 11, sino que incluso su propia hermana Miriam y Aharón lo critican en el capítulo 12. Y en los capítulos 13 y 14 los Meraglim, ¿sí?, los espías, incitan a una rebelión nacional llamando a un nuevo liderazgo para que los regrese a Egipto, ¿sí? Y mientras que en el capítulo 16, que ese capítulo ya está en la Parashat Korach, encontramos otra rebelión, y es la rebelión de Korach y sus seguidores contra el liderazgo tanto de Moshe como de Aharón. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, la primera señal de esta crisis de liderazgo ya surge en el caso de los mitabim, en los quejosos, los que se quejan por la falta de carne, ¿sí? Inmediatamente después de que los Bnei Israel parten de Har Sinaí, ¿sí? Fíjense, inmediatamente después de que salen de Har Sinaí, ¿sí? Y aquí notamos la petición de Moshe al Eterno en reacción a la queja de los Bnei Israel sobre el sabor rancio del maná. En el capítulo 11, versos 11 al 15, Moshe le suplica al Eterno, le dice: ¿por qué has tratado con tanta dureza a tu siervo? ¿Y por qué no he disfrutado de tu favor para que hayas puesto sobre mí la carga de este pueblo? No puedo llevar a todo este pueblo yo solo por ello. Es demasiado para mí. Si quieres hacerme así, mátame antes. Y si vemos a este Moshe Rabbeinu en contraste con el Moshe Rabbeinu con el que ya estábamos familiarizados en el Sefer Shemot, quien constantemente defiende a los Bnei Israel ante el Eterno cuando pecan, ahora en el Sefer Bamidbar Moshe parece ser todo lo contrario, porque prefiere morir antes de continuar siendo el líder del pueblo de Israel. Y aquí también podemos notar los paralelos textuales obvios que resaltan este contraste. Podemos comparar Bamidbar 11:11 con Shemot 5:22. ¿Por qué has tratado con tanta dureza a tu pueblo? ¿Sí? Le dice, ¿por qué has tratado con tanta dureza a tu pueblo? Porque, ¿para qué me has enviado? Porque desde que he ido a Faraón en tu nombre las cosas han empeorado. ¿Sí? Y luego dice, y ahora, si he hallado gracia en Bamidbar, en Shemot 13:33, 13:16, le dice,
Y ahora, si he hallado gracia a tus ojos, hazme conocer tus caminos para que pueda hallar gracia a tus ojos. Y vean que son tu pueblo. ¿Y cómo sabré yo y tu pueblo en verdad que hemos hallado gracia cuando tú permitas tu presencia para viajar con nosotros? ¿Sí? Y después dice en el capítulo 11:15, si esta es mi difícil situación de liderarlos, prefiero morir. ¿Sí? Y luego dice, si perdonas su pecado, en el Shemot 32:30-32, dice, si perdonas su pecado, bien, pero si no, me borras de tu libro que has escrito. ¿Sí? Y aquí notamos cómo Moshe intercedía por el pueblo de Israel. ¿Sí? En Shemot intercedía por el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque si no pasa, perdona su pecado, mejor bórrame de tu libro. Si perdona su pecado, ok, está bien, excelente, gracias Eterno, pero si no, bórrame de tu libro. ¿Sí? Y así le habla a Moshe, le discute al Eterno que sea duro con los Bene Israel. Pero ya en el Sefer Bamidbar le dice, si me vas a tratar así con este pueblo que ya no puedo liderar yo solo, ya no puedo con esta carga, mejor mátame antes. ¿Sí? Y no es irónico que después del incidente de Het el pecado del becerro de Dios, Moshe esté dispuesto a morir para salvar al pueblo de Israel, como nos lo dice Shemot 32:32, mientras que ahora en el Sefer Bamidbar prefiere morir antes que liderar a la nación. En el Sefer Shemot, Moshe siempre estaba sacando el cuello para defender a los Bene Israel. Y mira, ahora parece como si él ya se hubiera rendido, ya se hubiera rendido, ya se hubiera cansado de liderar al pueblo, ¿sí? Este paralelo que sugiere una posible falla en el propio Moshe Rabenu debe molestar a todos los que estudian el Humash, todos aquellos que estudian la Torah, si es que se han fijado en esto. ¿Podría ser que Moshe Rabenu reaccionó de una manera inapropiada? ¿Es posible que el mayor profeta de todos los tiempos que recibió la Torah y se la enseñó a los Bene Israel simplemente se rinda? ¿O es acaso que Moshe Rabenu, quien sacó a los Bene Israel de Egipto y los condujo fielmente a Har Sinaí, ahora sea incapaz de guiarlos en la última etapa de su gran viaje, de Har Sinaí a Eretz Canaán? Responder sí sería una blasfemia, pero responder no parecería bastante ingenuo. ¿Sí? Moshe, demasiado santo para liderar. Uno podría sugerir que el contraste entre la reacción de Moshe al pecado del becerro de oro y su reacción a los mitabim, a los quejosos por falta de carne, surge del motivo detrás de cada pecado. A pesar de la severidad del pecado del becerro de oro, el pecado de los Bene Israel fue el resultado de un deseo equivocado de llenar el vacío espiritual creado por la ausencia de Moshe. ¿Sí? Y en contraste, el pecado de los mitabim parece haber sido totalmente físico, un deseo incontrolable por la comida. El pecado del becerro de oro presentó un desafío educativo que Moshe Rabenu está dispuesto a aceptar. Es decir, toma ese deseo equivocado y lo canaliza en la dirección adecuada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta a los comentaristas que entienden la construcción del Mishkan como un tikkun, ¿sí? Por las intenciones equivocadas que llevaron al pecado del becerro de oro. Y sin embargo, después del pecado lujurioso de los mitabim, ¿sí? De los quejosos por falta de carne, Moshe Rabenu simplemente se rinde. No puede comprender cómo esta nación, después de pasar un año entero en Har Sinaí, se ha vuelto tan preocupada por deseos tan mundanos. Y a nosotros nos ocurre igual. A veces nos preocupamos por deseos mundanos. Si tú me dices que no, analízate. Moshe simplemente no tiene las herramientas educativas para liderar con un nivel tan bajo de comportamiento. En otras palabras, Moshe fue contratado para ser maestro, no para ser niñera. ¿Sí? Moshe Rabbeinu era Moshe mi maestro, no Moshe mi niñera.
Moshe no iba a estar cuidando al pueblo de Israel y tratando de complacerlos en sus deseos. La reacción inmediata de Dios a la petición de Moshe fue reflejar ese aspecto del liderazgo de Moshe. El Eterno considera necesario tomar algo del Ruach, algo del espíritu de Moshe y de transferirlo a los 70 ancianos. Y Dios se da cuenta de que Moshe ahora debe compartir algunas de sus responsabilidades de liderazgo con los ancianos, que posiblemente puedan lidiar de manera más realista con este tipo de crisis. Se podría sugerir una idea adicional. En el Sefer Bamidbar, Moshe Rabbeinu podría ser considerado sobrecalificado o demasiado santo para liderar al pueblo. Después de pasar unos 6 meses en el Har Sinaí, Moshe Rabbeinu está en un nivel espiritual mucho más alto que el de su nación. Mucho más alto. Y no es que Moshe Rabbeinu sea incapaz de liderar, sino que la nación está en un nivel demasiado bajo para beneficiarse de su liderazgo. Sencillamente sobrecalificado para el trabajo. En última instancia, Yehoshua será elegido para guiar a los Bnei Israel a la tierra prometida. Como estudiante dedicado de Moshe Rabbeinu y líder experimentado de su propia tribu y de todo el ejército en la batalla contra Amalek, Yehoshua posee las cualidades de liderazgo necesarias. Él también tiene los pies sobre la tierra y por lo tanto puede guiar a los Bnei Israel a la tierra prometida. La lección que podemos aprender de esta parashá ciertamente no es cómo criticar a Moshe Rabbeinu. Más bien debería recordarnos cuando enseñemos a todos nosotros que debemos de recordar que debemos de tener en cuenta las necesidades emocionales de nuestros alumnos. Y al estudiar debemos de tener en cuenta el potencial de cuánto podemos obtener de nuestros maestros. Hay una historia que dice que había un sabio grandísimo, el más sabio de todos, y tenía un alumno que era el más querido para él y le quería enseñar todo lo que él sabía. Y empezó a enseñarle, pero el alumno no podía entender lo que le enseñaba. Y tuvo que bajar el nivel de sus enseñanzas. Le empezó a enseñar otra vez y el alumno estaba aún sin comprender las enseñanzas del maestro. Él tuvo que bajar todavía más el nivel de sus enseñanzas para poder enseñar, para que el alumno comprendiera. Y así estuvo bajando el nivel de sus enseñanzas hasta que el alumno empezó a comprender. ¿Sí? Ese maestro es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Ese alumno que él ama tanto, somos todos nosotros. Él bajó sus enseñanzas, él disminuyó por decirlo entre comillas, disminuyó sus enseñanzas hasta un nivel en que lo podamos comprender. La Torah. La Torah junto con los Midrashim, junto con la Halajá, junto con la Gemara. Ese es el nivel que estamos estudiando nosotros, que debemos de estudiar nosotros antes de pasar a otro nivel. Por eso muchos se desvían cuando empiezan a estudiar niveles más altos, como el Zohar, la Cábala, etc. Cuando quieren empezar a estudiar esto, se desvían y empiezan a irse hacia otros lados. Empiezan a desviarse de la enseñanza de la Torah. Que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, nos ilumine y nos dé sabiduría, ¿sí? Como había dicho ahorita, para tener en cuenta las necesidades emocionales de todos nuestros alumnos cuando tú enseñes. Y que al estudiar nosotros tengamos en cuenta el potencial de cuánto podemos obtener de nuestros maestros. Shabbat Shalom.